Bueno, Aldana, le agradecemos el contacto, queríamos aclarar un poco la situación, de todas maneras, en minutos nada más, entendemos, se va a brindar una conferencia de prensa para dar mayores detalles sobre este nuevo clúster que ha surgido ahora, ¿no? En ese lugar, que no sabemos cómo se llama, lo geriátrico, casa de Residencia de asistencia, adultos mayores. residencia, claro. Por ahora debemos consignar que es una casa donde se alojaban personas mayores, La pregunta es si esto evidentemente. efectivamente puede suceder, como dice ella, más de 10 años trabajando sin una habilitación definitiva. Oscar Sagás es el subsecretario de Salud y lo tenemos en línea también. ¿Cómo le va, doctor Sagás? Y anda hablando con el drive abierto. A ver. Doctor Sagás. Sí, discúlpenme, Sí. justo estaba con una llamada. Está bien, no, por favor. Doctor, ¿se puede trabajar en una residencia para adultos mayores bajo estas condiciones, como planteaba la señora Mariño? Es decir, más de 10 años esperando una habilitación. No, evidentemente no, acá hay una irregularidad y esta irregularidad está planteada primero que nada porque no hay una habilitación municipal y tampoco hay una habilitación por parte del ministerio. Como ustedes hicieron todo un recorrido de cómo habían sucedido las cosas, evidentemente frente a la pandemia, nosotros descubrimos una persona que es positiva en Guaymallén. Esa persona da el listado de los contactos estrechos. A partir de ese contacto estrecho nosotros nos damos cuenta que es una persona que trabaja en un geriátrico, una residencia para adultos mayores, y justamente eso es lo que nos lleva a este lugar que no sabíamos que existía como tal. Así que directamente en ese momento nosotros empezamos toda una investigación epidemiológica, hicimos un abordaje a través de un equipo de epidemiólogos que fueron al lugar para constatar qué había dentro del lugar y cómo estaba funcionando. Nos encontramos que era una residencia que evidentemente, como dice la señora, está alojando a 13 personas adultas mayores. Las edades rondan en promedio a los 85 años y que aparte tiene personal que son asistentes que ayudan al quehacer diario en la atención de estas personas. Una vez que nosotros hicimos todo el abordaje, al otro día decidimos, justamente como había una asistente positiva, hisopar a los residentes y al personal. Y en horas de la tarde, ayer tuvimos los resultados y como se dijo recién, 13 residentes fueron positivos. Uno había salido el mismo día que nosotros hicimos la intervención del geriátrico porque tuvimos que activar protocolo porque tenía sintomatología. Y durante el hisopado también encontramos algunas personas que estaban tosiendo, pero estaban en buen estado de salud, digamos. Pero ayer en la tarde, cuando tuvimos todos los resultados, iniciamos fuertemente el operativo para tratar de hospitalizar a todas estas personas adultas mayores en forma conjunta, por supuesto, con el PAMI, porque gran parte de estas personas tienen esa obra social, el resto tiene otro tipo de cobertura, y a partir más o menos de las 21 horas comenzó todo este operativo y hasta el día de hoy estuvimos retirando a los abuelos para llevarlos a las instituciones para que le hagan todos los estudios correspondientes, porque justamente son personas de alto riesgo y que tienen muchas comorbilidades. ¿Cuál es la situación sanitaria de las personas? ¿Hay alguna persona, usted marcó, por ejemplo, algunas patologías, pero algunas están graves o delicadas en su estado de salud? No, por el momento todas han ingresado a sala común. No obstante, hay que hacer todos los estudios correspondientes, hay que ver cómo se van comportando en el transcurso del día. Hay muchas personas que empiezan a desaturar, sobre todo a las personas mayores, que empiezan a necesitar oxígeno, y muchas veces este tipo de personas terminan con neumonías
y terminan con alguna situación un poco más grave. Bien. Por el momento, lo que podemos decir que estas personas hoy por hoy están internadas en sala común, y bueno, hay que esperar los estudios correspondientes, son todas positivas, incluso gran parte del personal, 6 de ellos, como dijeron ustedes al principio, dieron positivos, y estas personas, incluso la dueña también, que tiene que internarse, nosotros también le avisamos, y justamente ella se quedó en el lugar para tratar de coordinar la salida de los residentes hacia los distintos efectores a donde están capitados estas personas, y el resto del personal nosotros también nos encargamos anoche y fueron a la parte pública, en este caso a un hospital en Godoy Cruz. Bien, doctor Sagaz, estamos también saliendo en dúplex con LB10 en este momento respecto de este tema. La consulta es, le hago 2 consultas en una. La primera, si tiene una respuesta breve, las edades de las personas que han sido afectadas, y la segunda, que ocurran este tipo de situaciones donde se produce un lugar de alojamiento de personas mayores que no esté debidamente habilitado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del municipio, del Ministerio de Salud o de algún organismo en particular que debe ser el que audite esta situación? ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto no ocurra? Primero que nada, si la persona que estaba hablando dice que ella ha estado haciendo sus trámites pertinentes, me llama la atención que desde el año 2009 no tenga habilitación y que esté funcionando sin ninguna acreditación, ningún cartel para llevar adelante esta actividad. Pero también acá tenemos que apelar, y más en esta época, a la familia. La familia, cuando va a contratar un servicio, tiene que tener la responsabilidad ciudadana de saber a dónde va a dejar a sus seres queridos y bajo qué condiciones, si hay una habilitación de por medio o no. Así que si yo voy a contratar un servicio, lo primero que tendría que preguntar como ciudadano es decir, ¿este lugar está habilitado, no está habilitado, está funcionando en regla? Esto creo que es una premisa básica. Yo no dudo que probablemente le den contención, le den el cariño, le den la atención, pero por cualquier eventualidad, como la que está pasando ahora, evidentemente tiene que haber algo que sea legal para poder encauzar las cosas como corresponde. Ahora, de todas maneras, aparentemente, según lo que relata ella, ha pasado por una serie de inspecciones. Sí. El expediente está desde el año 2009, han pasado 3 administraciones allí, la actual, y nadie ha resuelto nada. Por eso, justamente decir, es como que conocimiento evidentemente de algún funcionario municipal había de que existía ese lugar, ¿no? Uno supone. Son suposiciones. Nosotros, cuando empezó todo el tema de la pandemia, acuérdense que nosotros tenemos registrados en el Ministerio aproximadamente 270 geriátricos. Estos 270 geriátricos, algunos están con habilitación, otros están con el trámite, por supuesto, correspondiente, pero apenas empezamos nosotros, ¿qué es lo que hicimos? A todos los geriátricos mandamos un formulario para llenar, para saber qué cantidad de residentes tenían, la cantidad de personal de salud que trabaja en el lugar, cuáles eran los contactos de los residentes, qué tipo de coberturas, a dónde había que internarlos, y esto era una situación de declaración jurada, incluso dando todas las recomendaciones con respecto al distanciamiento, si tenían lugar para hacer aislamiento en el supuesto caso de que tuvieran algún caso de COVID o llegara el COVID a esa residencia, el servicio de protección que tenían desde una ambulancia, el director médico quien estaba a cargo, cuáles eran los profesionales. Sí, todo eso se hizo en su momento. A todos estos que nosotros tenemos dentro del circuito y dentro del radar del ministerio
porque han empezado en algún momento algún trámite o tienen la habilitación como corresponde. Sí, ahora... Este geriátrico en particular no tenía absolutamente nada de eso, como algunos otros existen en la provincia, que también está pasando lo mismo. Sí, ahora nos dicen desde el municipio, doctor Sagaz, que ellos intervienen en las inspecciones de lo edilicio, de las características del lugar, pero la habilitación para funcionar como geriátrico, como residencia para adultos mayores, corresponde al Ministerio de Salud y entendemos que así sea. Ahora bien, si el municipio tiene el expediente, hace las inspecciones del edificio y el inspector que va al lugar se encuentra con que hay abuelos dentro, lo mínimo que uno se imagina es que tendría que avisarle al Ministerio de Salud. Esto aparentemente aquí no pasó durante una década. A ver, yo creo que no quiero decir que la señora no esté diciendo la verdad ni nada por el estilo, pero habría que ver esa situación. No obstante, vuelvo a insistir, en el ministerio no existe ninguna documentación con respecto a esto. A ver, estas el trámite en el ministerio no inició. Tendrían que haber venido al ministerio, presentar sus papeles y decir, bueno, nosotros estamos tratando de abrir esto, podemos, no podemos, cuáles son los requisitos. Eso nunca ¿Lo existió. consideran clandestino ustedes a ese lugar? Por supuesto, es clandestino, sí, tal cual. Y esa situación hace que de pronto, porque hay todavía personas ahí adentro, todavía alojadas, ¿no? ¿Han quedado algunas? En realidad, hoy en la mañana quedaban 3 personas que creo que ya han sido retiradas, que son las personas que había que llevar a 2 efectores en particular, y estaba habilitada la ambulancia para esto, y yo creo que ya en este momento no deben quedar residentes. ¿Ustedes confirmaron de que efectivamente hubo un médico que trató a los pacientes en ese lugar? ¿Convocado por la mujer? Sí, yo tengo un relevamiento que se hizo y que dicen que va un profesional cada 15 días a revisar a los residentes, y yo incluso cuando nosotros desde el ministerio nos enteramos de esta situación, hablamos con el médico para que fuera al lugar, hiciera el examen correspondiente y para que contara cuál era la situación de cada abuelo en particular, y fundamentalmente porque se estaba activando una internación como corresponde para cualquier paciente que sea COVID positivo. Bueno, muy bien. Oscar Sagaz, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable de atendernos. No, por favor. Hasta luego. El subsecretario de Salud de la provincia. Bueno, clandestino. Clandestino, así lo calificó el funcionario. Sí. Ahora, lo que hay que averiguar es si lo que dice en verdad la señora desde el año 2009 viene haciendo trámites, quiere decir que alguien en el municipio conocía de la existencia de ese lugar. Al menos alguien se tiene que haber enterado. De gestiones anteriores, de la actual, la que sea, alguien se tiene que haber enterado de ese lugar. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Bueno, no se sabe. Habrá que investigarlo. Por supuesto. Claro que sí. Gracias, Ricardo.